Bueno, pues vamos a empezar la sesión. Esta es la 16, ya son unas cuantas, en la cual pues explicaremos el tercer obstáculo a la paz. Los obstáculos a la paz es un epígrafe, el 4 del capítulo 19, la consecución de la paz. Y acabábamos de empezar en la última sesión el tercer obstáculo, la atracción de la muerte. Bueno, pues habíamos nada más que leído el punto número 1, con lo cual pues lo que vamos a hacer es volver a leer el punto 1 para entrar en materia y ya continuamos explicando el punto 2. Bueno, pues dice el punto 1, por recordar, dice: a ti y a tu hermano, en cuya relación especial el Espíritu Santo entró a formar parte, se os ha concedido liberar y ser liberados del culto a la muerte. Pues esto fue lo que se os ofreció, y vosotros lo aceptasteis. No obstante, tenéis que aprender más acerca de este extraño culto, pues encierra el tercer obstáculo que la paz debe superar. Nadie puede morir a menos que elija la muerte. Esta me parece que es la frase esencial quizás de todo el capítulo, de todo el epígrafe 4 en este punto de la atracción de la muerte. Esta es la frase esencial. Nadie puede morir a menos que elija la muerte. ¿De acuerdo? Bien, continúa diciendo: lo que parece ser el miedo a la muerte es realmente su atracción. Otra cosa que es la segunda más importante de este epígrafe. Primero, que la muerte es una elección que hemos tomado en un nivel de la mente que, por supuesto, en esta experiencia que estamos viviendo está vedado, está oculto. Es un nivel de la mente profundo que ha diseñado esta experiencia, una experiencia en la que se muere, ¿de acuerdo? Lo que muere es nada más que un rol de la mente que está viviendo este drama con este personaje, con este escenario, con este guión. Esta segunda frase importante, lo que parece ser el miedo a la muerte es realmente su atracción. Bueno, pues ese es el engaño que se utiliza para que esta parte de la mente, la conciencia de vigilia, que está viviendo esta experiencia, no se dé cuenta de que está diseñado directamente por ella en otro nivel. Y entonces esta experiencia le parezca real. Y precisamente la muerte está diseñada para sufrir, para tener miedo de ella, para ver que no hay esperanza, que todo acaba, fenece, se extingue, envejecemos, enfermamos y al final, como colofón, la muerte. E incluso en la Tierra, pues, que es esta parte del sueño, se ha llegado a decir que si no eras perfectamente bueno, ¿qué venía después? Pues el infierno o el limbo, ¿no? Es decir, un colofón final del ego extraordinariamente tenebroso. Continúa: la culpabilidad es asimismo algo temido y temible, mas no ejerce ningún poder excepto sobre aquellos que se sienten atraídos por ella y la buscan. Pues lo mismo pasa con la muerte. Solo ejerce poder sobre aquellos que se ven atraídos por ella y la buscan. La atracción es subconsciente. Conscientemente la tememos. Pero anda que no conocemos gente nosotros ya así de primeras que en el fondo su vida está dedicada a las enfermedades y a la muerte. Su identidad está basada en ser un enfermo y en que algún día tendrá que sobrevenirle esa muerte.
Hay ya una pregunta de Lori, pero la vamos a contestar al terminar de leer el punto 1 y antes de empezar el 2. Dice, y lo mismo ocurre con la muerte. Concebida por el ego, su tenebrosa sombra se extiende sobre toda cosa viviente, porque el ego es el enemigo de la vida. Bien, el ego busca lo contrario a lo que nosotros somos originalmente, y nosotros somos vida, porque fuimos creados por la vida, por el dador de la vida, y nuestra principal característica es la vida, vida que no puede fenecer, que es inmortal, que es eterna, que es inmutable. Por eso el ego, como busca en estas experiencias lo opuesto a lo que somos, busca lo opuesto a la vida, que es la muerte. Por eso es el enemigo de la vida, ¿vale? Y nos pregunta Lori, ¿quién o cómo se eligió la muerte de Jesús? Bueno, pues esto es una pregunta interesantísima, Lori, porque precisamente Jesús es la personificación o materialización o simbolización dentro del sueño que todos nosotros estamos viviendo, de un personaje que venía a traernos una información y un mensaje. Pero para eso decidió nacer completamente como humano, es decir, someterse mentalmente también a un rol dentro de este sueño para vivir esta experiencia, para despertar viviendo esta experiencia, para darse cuenta de lo que realmente ocurría, para poder dejar el ejemplo a los demás, y no solo durante su vida, sino también como acto final, con una muerte en la cual lo que él quería precisamente dejar perfectamente expresado es que la muerte no existe, porque después resucita, aparece, y ahí está el mensaje. ¿Os habéis dado cuenta de que la muerte no existe? Entonces, es, en palabras más metafísicas y más técnicas de un curso de milagros, esa identidad quien pone en marcha el proceso de expiación en la Tierra, en esta fase del sueño que es la vida en el planeta Tierra. Porque siendo la expiación la restitución de la integridad de la muerte, el darse perfecta cuenta de que lo que estaba viviendo era un sueño de ilusión, fue la primera persona con carne humana, simbolizada por esa entidad, por esa identidad que viene dentro del sueño para darnos este mensaje, fue la primera persona encarnada que acepta la expiación para sí mismo, es decir, se da perfecta cuenta de que nada de esto es cierto y se permite el poner un ejemplo extremo, como fue la pasión y la crucifixión, para demostrar que nada de esto existe, que no tiene sentido verse perseguido, que se puede perdonar incluso sufriendo el mayor de los castigos a los ojos del mundo, y que finalmente no hay muerte. Y ese es el ejemplo que vino a dar. Entonces, bueno, pues efectivamente esa identidad que decide que un rol de su mente sueña, entra dentro del sueño precisamente para poder establecer esa ayuda, elige ese, en otras canalizaciones le llaman ese auto-otorgamiento. Se otorga a sí mismo en vida humana dentro del sueño para poder dejar ese mensaje y para poder dejar perfectamente claro y explicado como primer ejemplo vivo que esto es un sueño y que no hay muerte y que no tiene sentido sentirse víctima, condenar, enjuiciar o atacar bajo ninguna de las circunstancias que se puedan vivir aquí, porque es un sueño. Entonces no tiene sentido. En ese sentido, bueno, pues hay incluso gente que opina que Jesús no llegó a sufrir
cómo se ha representado en la historia. Bueno, yo la verdad es que no lo sé, porque sí tengo que decir que en alguna otra canalización pues sí que parece indicarse que sí que sufría, pero era un sufrimiento que él mismo superaba por estar en un nivel mental en el cual sentía completamente, por tener completamente integrada la idea de que nada de esto que ocurría era real. En fin, eso son cuestiones ya que algún día descubriremos, cada uno por sí mismo. Bien, pues ya este primer párrafo de la parte C del tercer obstáculo, de la atracción a la muerte, pues nos está diciendo ya un poco la clave de lo que va a desarrollar después, que es: la muerte se elige porque se diseña previamente una experiencia dentro del sueño en un contexto en el cual se elige una forma con la cual identificarse. Es una forma vulnerable, es una forma que al final puede verse maltratada, puede sufrir, puede enfermar, puede pasar hambre, puede pasar frío, puede morir. Hemos elegido una experiencia así. El ego, la parte de nuestra mente resultante de esa identificación que hemos realizado con la culpa y por lo tanto el castigo consiguiente, diseña unas experiencias de sufrimiento. En esas experiencias, en esta concreta que estamos viviendo, hay enfermedad, hay muerte, hay miedo, hay ataque, hay escasez, hay privación, hay dolor y sufrimiento. Son experiencias diseñadas. Y nos dice Juanis: Ivancito, que Juanis y yo tenemos confianza, y entonces nos llamamos Ivancito y Juaniscita. Dice Ivancito: UCDM dice que Dios no nos pide sacrificios. Entonces, ¿por qué se dice que Jesús se sacrificó por nosotros? No entiendo eso. Bueno, Juanis, pues precisamente ese es la reinterpretación del mensaje que nos dice Jesús. Esto es algo que la historia de la humanidad ha entendido, que por ser nosotros pecaminosos, Dios tuvo que sacrificar a su único hijo para poder redimir con su sufrimiento, su dolor y su muerte nuestro pecado original. Ahí ves que el sistema del pensamiento del mundo está completamente basado en la creencia en el pecado, en la culpa, en el consiguiente castigo que se merece por la culpa que se siente por ese pecado que se cree haberse cometido, y en el miedo a recibirlo. Y toda la historia de la humanidad, las religiones, los sistemas políticos, ideológicos, filosóficos y sociales se basan en que hay culpa, siempre alguien tiene que pagar, siempre hay un culpable contra el cual luchar, siempre hay víctimas y causantes culpables del dolor de esas víctimas. Este es el tema central del mundo. Jesús lo que nos vino a decir es: ni las mismas palabras tienen sentido. ¿Cómo es posible que Dios, para salvar a la humanidad, tuvo que castigar a su hijo? No tiene ningún sentido. Eso es precisamente el mensaje que nos quiere dejar Jesús, no solamente con su presencia física, es decir, su simbolización o puesta de manifiesto en este nivel del sueño, sino con otros mensajes que nos deja después. ¿Cuál es el resumen de un curso de milagros? El Hijo de Dios es inocente. Punto y final. No hay culpa, no hay castigo. Fijaos lo que dice en la página 39
el comienzo del capítulo 3, la percepción inocente. Os voy a leer el punto 1, porque lo explica perfectamente. Dice: hay otro punto que debe quedar perfectamente claro antes de que pueda desaparecer cualquier residuo de temor que aún esté asociado con los milagros. La crucifixión no estableció la expiación, fue la resurrección la que lo hizo. Son muchos los cristianos sinceros que no han entendido esto correctamente. Nadie que esté libre de la creencia en la escasez podría cometer tal equivocación. Si se examina la crucifixión desde un punto de vista invertido, parece como si Dios hubiese permitido e incluso fomentado el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno. Esta desafortunada interpretación, que surgió como resultado de la proyección de nuestra propia culpa, verla en los demás, que así le vieron a Jesús, culpable, todos los demás en esa época que tenían miedo de su nuevo mensaje y veían peligrar sus falsas identidades basadas en el sistema de pensamiento del ego, le vieron culpable por proyección. Esta desafortunada interpretación que surgió como resultado de la proyección ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios, la historia de la humanidad. Tales conceptos antirreligiosos se infiltran en muchas religiones. El auténtico cristiano, sin embargo, debería hacer una pausa y preguntarse: ¿cómo iba a ser posible esto? ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar el tipo de pensamiento que sus propias palabras han señalado claramente que es indigno de su Hijo? ¿Cómo Dios mismo iba a castigar a un hijo suyo cuando Dios es amor? ¿Qué sentido tiene? Bien, pues esa es una de las muchas explicaciones que nos da esta identidad que conocimos en su momento como Jesús, en este otro nuevo mensaje que canaliza, esta vez, que es un curso de milagros. Entonces, pues esa es la razón, Juanis. Bien, pues vamos a continuar leyendo. Empezamos ya a explicar el punto 2, en el que nos quedamos en la última sesión. A ver, empieza diciendo, de una forma bastante poética: mas una sombra no puede matar. Esto viene de que estaba diciendo en la frase anterior que nos sentimos atraídos por la culpabilidad y que nos sentimos atraídos por la muerte, que concebida por el ego, esta muerte, su tenebrosa sombra se extiende sobre toda cosa viviente, porque el ego es el enemigo de la vida, es lo que decíamos. El ego ha diseñado estas experiencias en las que morimos. Es un nivel de la mente inconsciente. Desde aquí no reconocemos que ese diseño se ha realizado. Es más, para que esta parte de la mente pueda vivir esta vida y sufrir, precisamente tiene que olvidarse de que la otra parte de la mente ha diseñado una experiencia con muerte al final. ¿Y cómo es el autoengaño? Temiéndola. Temer a la muerte es el velo que esta parte de la mente, que es la cara de inocencia, tiene corrido sobre la otra parte de la mente que ha diseñado la experiencia. ¿De acuerdo? Por eso dice, mas una sombra no puede matar. ¿Qué es una sombra para los que viven? Basta con que la pasen de largo para que desaparezca. Bien, ¿por qué se expresan estos términos aquí el autor? Porque realmente hay dos formas de entender esta frase. En primer lugar, ya se dejó un ejemplo claro de que no había muerte. Lo que pasa que
no se interpretó correctamente. No se llegó a la comprensión profunda con aquel ejemplo de que ninguno de nosotros morimos con la muerte física. En ese sentido, bueno, pues sí que ha habido religiones, la gran mayoría, que han aceptado que había una vida después de la muerte. Lo que pasa que la sociedad en general, al ir desarrollando sus conocimientos, pues sobre todo pues a nivel científico, pues establece que a partir de la muerte física del cerebro, pues ya no hay más vida y punto y final. La religión sí que ha mantenido un concepto trascendente del ser más allá del cuerpo físico. Y realmente, bueno, pues existen múltiples experiencias para todo aquel que de alguna forma tenga la mente abierta y se interese por ello, en las cuales, bueno, pues se puede avanzar en la comprensión de que efectivamente la muerte física es sencillamente un cambio de nivel del sueño y que a donde pasamos es a un estado en el cual, bueno, pues tenemos una forma diferente de la forma física, una forma muchísimo más sutil, le llaman forma emocional o forma energética, y que es una dimensión en la cual estamos conviviendo y que desde la cual, bueno, pues se vuelven a diseñar experiencias en el plano físico. Entonces, por un lado es entender el significado de esta frase. No hay muerte literalmente. Sí, muere el cuerpo físico, termina esta fase de la vida, pero la conciencia continúa. ¿De acuerdo? Eso por un lado. En segundo lugar, la sombra de la muerte, la sombra de la idea de la muerte, atenaza nuestras vidas y nos limita enormemente. Eso es lo que estábamos comentando en la otra sesión. Una persona cuya experiencia de vida está condicionada por la idea de la enfermedad y de la muerte, vive tan atemorizada que se limita de una forma extraordinaria. Su experiencia no es espontánea y su canal de manifestación es muy estrecho, porque todo lo que está viviendo está condicionado en última instancia porque va a haber un final, una extinción en la cual todo se va a acabar y se va a perder contacto con todos los seres queridos, con todos los objetos queridos, con todo lo que se ha apreciado en esta vida. Esa es la finalidad del ego puesta de manifiesto de forma perfecta, y todos nosotros, en la normalidad de nuestras experiencias, tenemos esos miedos y vivimos así estas experiencias de vida. Es precisamente el curso una de las cuestiones que quiere que empecemos a sustituir en nuestro sistema de creencias. La creencia a la muerte. En ese sentido, el significado de esta frase, mas una sombra no puede matar. ¿Qué es una sombra para los que viven? Basta con que la pasen de largo para que desaparezca. Es, primero, no vivir obsesionados con la idea de la muerte, ya que no es muerte, no es extinción, es un cambio de fase. Segundo, precisamente el afrontar ese acontecimiento que está diseñado y ciertamente es inevitable en el sentido de que hay una parte de nuestra mente que lo ha diseñado. Sí puede llegar a evitarse, y el curso nos lo establece en algún otro punto, en el que dice, en un grado de aprendizaje avanzado de toda esta enseñanza, llegará un momento en el que te darás cuenta de que sencillamente no necesitas el cuerpo y un día se te dejará de ver. Punto y final. Eso nos lo dice el curso en algún punto. Bien, para los que no hemos o no habremos alcanzado ese nivel de aprendizaje, ojalá que sí, pero bueno, sencillamente se puede tener una experiencia de vida completamente diferente de la que uno tiene si empieza a manejar la idea
de que la muerte es sencillamente una transición y de que después se entra en otra fase del sueño de ilusión. Y esa fase del sueño de ilusión es una fase más y podrá ser mejor o peor en función del aprendizaje y de la integración de esta enseñanza que se haya realizado en la fase anterior. Ni más ni menos. La muerte no te libera de nada. Lo único que te libera de algo es el aprendizaje. Bueno, dice Anabel, wow, un sueño hecho realidad, estar en tu clase. Vaya, Anabel, pues muchas gracias. Nada, pues a partir de ahora, cuantas veces quieras, yo encantado. Bien, pues continúa Lupita. Dice el Maestro Jesús, la muerte es el último enemigo a vencer. La muerte es una ilusión. Queda claro, corazones. Entiendo que es solo un proceso de transición. Bueno, efectivamente, luego además, si tienes ánimo y curiosidad y atracción por otras canalizaciones y otro tipo de testimonios y de incluso, bueno, pues de investigaciones que se realizan, pues te das cuenta de que efectivamente tomando de aquí y de allá, al final hilas completamente qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Yo, en ese sentido, bueno, pues la verdad es que siempre he tenido atracción por lecturas, pues no solamente de espiritualidad, sino de cuestiones tangentes y cercanas y bueno, pues al final, viendo un poco desde diversos puntos de vista toda esta cuestión, al final se comprende, te queda claro qué es todo esto, ¿no? Y entonces llega un momento en el que esa comprensión, primero intelectual y luego esa saturación de esa idea, esa puesta en práctica en los diferentes acontecimientos de tu vida, ese descubrirte a veces el miedo a la muerte y pensar, ¿pero miedo de qué? Si realmente toda esa mezcla es la que al final es la que te da la paz, te da la confianza. Es decir, bueno, si al final no es ya que lo entienda intelectualmente, es que el proceso que yo llevo hace que sienta que eso es así. Entonces, en ese sentido, bueno, pues todo este conjunto de obstáculos a la paz se pueden ir venciendo primero con la comprensión tranquila de qué es lo que nos ocurre. Esto pues es un poco también el motivo de que hayamos establecido este conjunto de sesiones para estudiar los obstáculos a la paz, ¿no? Estudiar bien cuáles son los procesos, el proceso de culpabilidad, el proceso de atracción por el cuerpo, el proceso de atracción por la muerte, el miedo a la muerte, el miedo al dolor, todas estas cuestiones son las que, comprendiéndolas al final, nos permiten empezar a aplicarlo a nuestros pensamientos diarios, aplicarlo a nuestras reflexiones diarias, ir transformando ese sistema de creencias que teníamos antes sobre todo esto. Y al final viene una sensación de tranquilidad y de paz. Viene una sensación de falta completa de inquietud y de preocupación por estas cuestiones. Llega, ¿no? Comienza con esta comprensión intelectual. A partir de ahí va rodado. Y al final llega esa sensación, que es lo que pretendemos con este curso, la consecución de la paz, ni más ni menos. Bien, bueno, ¿hay algún comentario más? Voy a ir viéndolos. Dice Rosana, más que nada es el miedo al sufrir antes de morir. Sí, es el diseño establecido. El diseño establecido es, fíjate Rosana, que esto es muy importante. Esto es fundamental. Fundamental. Merezco sufrir. Nivel inconsciente.
se diseña una vida en la cual solamente con estar en el cuerpo físico y en este entorno ya se sufre. En cuanto que la idea yo no soy culpable, soy perfectamente inocente, esto es un sueño, no merezco sufrir en absoluto, no tengo ninguna necesidad de ello. De hecho, es que es un concepto que ya hasta me suena lejano. Entonces, deja de ponerse de manifiesto en la experiencia acontecimientos y sucesos de sufrimiento. Deja de ponerse de manifiesto. Es una elección. Entonces, el miedo a sufrir antes de morir forma parte o es una consecuencia de estar identificado con el sistema de creencias: soy culpable, merezco castigo y soy una víctima del mundo. En la medida en la que la comprensión de toda esta enseñanza te permite ir liberándote, sobre todo del concepto de culpabilidad, en ese sentido, el anclaje metafísico que hemos explicado tantas veces del proceso de separación te ayuda a comprender por qué no es pecaminoso, por qué no eres pecaminoso, por qué no has pecado, porque todo esto es un sueño. Y entonces empiezas a liberarte de esa carga. Bueno, sí, bueno, lo voy comprendiendo poco a poco, poco a poco. Pero la liberación de la culpa es fundamental, porque la culpa es la que nos lleva a determinar, prever y planificar experiencias de castigo. En cuanto desaparece la culpa, dejas de proyectarla, dejas de ver un mundo amenazador, dejas de sentirte como una víctima y realmente tu experiencia deja de tener acontecimientos de sufrimiento y de dolor. Beatriz nos dice: Iván, creo que también está el miedo de cómo vamos a morir. Bueno, Beatriz, yo creo que la contestación es la misma que la que estaba haciendo a Rosana. Es decir, el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte, el miedo a la desgracia, el miedo a no ser suficientemente válido, el miedo al abandono, el miedo a la pérdida, el miedo a la soledad. Todo eso forma parte de una identificación profunda con los 3 pilares básicos del ego y de todo lo que diseña: creencia en el pecado, culpa consiguiente y miedo del castigo que de seguro tienes que recibir. Con lo cual, estas experiencias, que están prediseñadas pero que se ratifican segundo a segundo del tiempo, estas experiencias están diseñadas para eso. Creencia en el pecado, culpa y miedo. Me estáis hablando de uno de los 3 ingredientes, pero en la medida en la que tú empiezas a trabajar las ideas del curso, volvemos a decir, ¿cómo se resume el curso? El Hijo de Dios es inocente. Es inocente. Esto es un sueño. Nada de lo que haya hecho es sino algo que ha hecho contra sí mismo, por haberse limitado a vivir experiencias de sufrimiento y de dolor. Nada más. Nada de lo que aquí ocurre es real. A nivel inconsciente tenemos una profunda identificación con la culpa. Por eso generamos estas experiencias de castigo. Es momento de empezar a saturar tu mente de la idea de la inocencia, a comprender por qué somos inocentes, a entender qué es lo que está ocurriendo aquí, a darse cuenta. Pero no solo es comprenderlo, es que cada día cuando tú te sorprendes a ti mismo a través de la autoobservación con esa serie de pensamientos, ¿cómo te sorprendes con esos pensamientos? Bien porque te das cuenta de que los estás pensando, bien porque te sientes mal. Y entonces ahí tiene que haber un proceso de activación de la elección de esta información en lugar de la información de siempre. Soy inocente. Soy inocente. Cuando uno empieza a sentirse inocente, empieza a ver el mundo inocente. Cuando uno ve el mundo inocente, empieza a entender que él es inocente. En ese sentido, es de ida y vuelta.
Y eso es lo que va a transformar nuestra experiencia. Y eso es lo que va a empezar a colocar un sueño feliz en vez de un sueño de terror. Y cuando tengamos los logros de esos primeros estadios en los que vemos que nuestra experiencia cambia y que ya no nos ocurren las cosas que nos ocurrían antes, es en ese momento cuando te das cuenta de que tú determinas tu experiencia y entonces te motivas enormemente para seguir avanzando en ese camino. Y entonces eres más observador, más consciente de tus emociones, de tus comportamientos, porque sabes que son consecuencia de esos pensamientos. Y entonces irás a la idea central del curso. Soy inocente, el mundo es inocente, hay otra forma de ver todo esto. Y entonces, ¿qué ocurrirá? Que los logros harán desaparecer el miedo, porque llegará la confianza. Anda, es verdad, mi vida está cambiando. Cuando yo he cambiado mi sistema de creencias sobre todo esto, mi vida cambia. ¿Qué sentido tiene ya tener miedo? Si ahora entiendo qué es lo que ocurre, ahora sé cómo puedo realmente afrontar todo lo que me rodea. Sé cuál es la clave para conseguir que, lo que hemos dicho varias veces, esta experiencia sea un paseo oyendo un canto angelical sobre una vereda repleta de flores en un cálido día de verano. El curso dice algo así, no sé literalmente, pero sustituir la vida de sufrimiento por una vida en la cual es que estás por encima, o sea, estás por encima, es que ¿qué desgracias y enfermedades? ¿Qué? Si es que ya ni me acuerdo. Y entonces sobreviene un estado en el cual te das cuenta, anda, es así, es cierto, es que estoy determinando lo que me va a ocurrir. Pero claro, hay que realizar ese trabajo previo, ese llevar día a día, segundo a segundo, con esa autoobservación continua, llevar estos conceptos a cada acontecimiento, específicamente a este acontecimiento con mi pareja, a este acontecimiento con mis hijos, a este acontecimiento con mis vecinos, a este acontecimiento con la sociedad, con el mundo, con los malos, con aquellos, con esos otros de allí que se me oponen, con esos que son los causantes de mi pobreza, con... A ver, cambiemos la forma de ver las cosas. No puede uno recuperar su poder si mantiene fuera de sí la idea de que todo lo que está viviendo es su responsabilidad, porque es la consecuencia de estar identificado con un sistema de creencias oscuro, que le hace proyectar esa oscuridad fuera, ver el mundo condenatorio y ir proyectando el deseo de castigo por la propia culpabilidad que está sintiendo. Claro, entonces las experiencias son pues, fatales, ¿no? Bueno, bien. A ver que había alguna pregunta. Sí, la página, bueno, sí, se ha dicho ya. Vale. Y dice Patti, ¿será que mi miedo más grande es a la enfermedad? Bueno, pues una vez que tu sistema de creencias incorpora en un nivel profundo que eres culpable y que mereces castigo, la forma en que se pone de manifiesto ese castigo en tu experiencia pueden ser muchas. ¿Habéis oído hablar de... Bueno, pues no hay que oír hablar. No hay nada más que echar un vistazo al mundo, ¿no? No hay nada más que echar un vistazo
a nuestro país, a nuestra ciudad, a nuestro barrio, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros amigos y a nosotros mismos. Si el mero hecho de estar en un cuerpo físico ya es estar castigándonos con respecto a lo que somos. Pero en cada uno de los puntos del sueño podemos corregir la percepción. Aquí viene la explicación técnica. A través del perdón de las ilusiones, aceptar la expiación para nosotros mismos y recuperar la visión espiritual, la responsabilidad. Y a partir de ahí, sueño feliz, percepción corregida, mente recta como consecuencia de haber instalado la mentalidad milagrosa, de cambiar un sistema de creencias, el del ego, el de la culpa, el del miedo, por otro, el de la inocencia, el del amor. ¿Vale? Bueno, pues vamos a seguir leyendo. Entonces, dice el principio del 2, poéticamente, mas una sombra no puede matar. ¿Qué es una sombra para los que viven? ¿Vosotros vivís o morís? Vivimos, somos vida. Por encima de estas experiencias que diseñamos, que sí, que en fin, que ya, que somos vida. Y entonces esa es una idea central que debe ocupar nuestra mente. Sí, algún día abandonaré mi cuerpo, pero yo no muero, no moriré nunca, nunca voy a morir. Soy vida, soy conciencia eterna en cualquiera de sus manifestaciones. ¿Qué es una sombra para los que viven? Basta con que la pasen de largo para que desaparezca. Pasarla de largo. La muerte ya no es una idea que va conmigo. Mira, hay una cuestión que además empieza a ocurrir y bueno, esto es algo que también es una experiencia personal. A mí me ocurre y bueno, yo os lo transmito, ¿no? En el momento en el que tú este tema pues empiezas a tener los frutos de haber empezado a modificar tu sistema de creencias en ese punto y a admitir que eres vida y que ya no hay muerte, lógicamente empiezas a considerar la muerte como algo irrelevante. Pero fíjate, es que eso que es tan natural y tan inocente, considerar la muerte irrelevante porque te estás saturando de la idea de que eres vida y de que llega un momento en que ni te preocupa ni lo piensas, ¿no? Eso se puede ver por el mundo como indolencia. Indolencia. Oye, que acaba de morir el primo tercero y ni siquiera te veo afectado. Pues mira, a veces hay que hasta fingir que estás afectado, porque ¿qué te vas a poner a explicar? No, mira, el primo tercero ha pasado de un estadio a otro y no ha muerto. De forma natural, pues estos son diseños de experiencias, ha terminado esa experiencia y está ahora viviendo otra. Y no ha pasado más. Y entonces, cuando tú tienes muy integrada esa idea, es que no, porque fijaos, ahora acaba de caer un avión y se han muerto 145 personas bueno, salía de Barcelona y se ha estrellado en los Alpes franceses. Bueno, bien, pues yo veo el telediario y las muestras de dolor y el presidente del gobierno español y francés y todos allí. Bien, sí, ese es el sistema del mundo. Hay muerte y es horrorosa y hay extinción y todo se acaba. Vale, pero yo no lo vivo con ese pesar, porque no considero ya la muerte como se considera aquí. Pues afortunadamente, pues ya no la considero así. Entonces, bueno, pues oye, pues el espíritu es radical, y si el espíritu decide que se acaba la experiencia, se acaba. Y entonces, bueno, pues hay una conjunción colectiva de establecimiento de que, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Y entonces
lo que es un previo diseño, luego pues ese conjunto de mentes en otro nivel determinan que va a ser de esa forma y se acabó. Y ya está, y entonces se pasa a otra experiencia. Bueno, cuando tú lo vives así, pues realmente se puede apreciar por los demás como indolencia. Oye, ¿cómo es posible que te quedes impertérrito ante lo que acaba de suceder? Bueno, pues oye, pues mira, no lo vivo así, ¿no? En fin, en este punto, fijaos que tiene más sentido esta frase. Basta con que... ¿Qué es una sombra para los que viven? Basta con que la pasen de largo para que desaparezca. Todo esto es mental. Aquí Jesús se refiere siempre de forma metafórica. Pasar de largo mentalmente de esa sombra que es la idea de la muerte. Pasar de largo mentalmente del miedo a la muerte, porque entiendes lo que es. Y entonces, cuando desaparece la sombra que te hace comprender que lo que tienes es atracción por la muerte, pues entonces ya empiezas a conseguir modificar en ese nivel inconsciente de tu mente esa atracción por la muerte. Mira, ahora entiendo qué es esto. Entonces, atracción ni miedo. Hombre, oye, que sí, que cierta inquietud, que al final pues hay momentos mejores y peores y yo tampoco salto por la ventana, ¿me entendéis? Es algo que hace que no tengas esa tensión constante con esa idea, ¿no? Bueno, bien, dice Patti, Iván, si el cuerpo no existe, ¿por qué un curso de milagros nos habla de que el cuerpo se cura gracias a los milagros, que demuestran que la mente inventó la enfermedad? A ver, Patti, vamos a ver. Esto es muy sencillo y merece la pena explicarlo detenidamente. Hay una cosa que nos dice el curso en los primeros capítulos y es que no debemos incurrir en la confusión de niveles. Bien. La mente nuestra está nivelizada, está dividida, está disociada, tiene varios niveles. Entonces, en el nivel en el que se está soñando y diseñando estas experiencias, el cuerpo es un diseño mental. Es que tú has querido vivir una experiencia de esta forma. Es como cuando sueñas por la noche, pues eso es esto, en ese nivel de la mente. Para este nivel de la mente al cual el otro ha colocado a vivir esta experiencia, para este nivel de la mente el cuerpo sí es real. Pero es para este nivel. Entonces, en ese sentido, el cuerpo no existe y lo que curas gracias a los milagros es las consecuencias de tu deseo de castigo en este nivel de la mente que sí cree que existe. En este nivel de la mente, aquí está, se oyen hasta las palmadas, ¿verdad? En este nivel de la mente que sí cree que existe, junto con esos niveles de la mente que escuchan y que ven a este cuerpo y que actuamos con estos sentidos físicos, porque aquí hemos diseñado que se actúe así, en este nivel de la mente sí se cura el cuerpo, en el sentido de que curas el deseo de castigo y el cuerpo, que es la simbolización de ese deseo, no manifiesta la enfermedad, en cuanto que has liberado el resorte de culpabilidad. ¿De acuerdo? Tú liberas el resorte de culpabilidad y de merecimiento de castigo, y como se pone de manifiesto en este nivel de el sueño que sí cree en el cuerpo, es que ve que el cuerpo se libera de enfermedades. Pero, ¿qué nos dice el curso? Hay otros niveles en los cuales esto se diseña. Entonces, depende de a qué nivel se refiere al curso sobre lo que está hablando.
el curso habla en diferentes niveles, desde el nivel metafísico absoluto de Dios, de su mente, de la creación, hasta el nivel profundo del sueño del plano físico. Entonces, no debemos incurrir en la confusión de niveles. Si incurrimos en la confusión de niveles, nos da la sensación de que un curso de milagros incurre en contradicciones, como esta que estás tú poniendo de manifiesto, pero es sencillamente ver desde qué nivel está hablando. ¿Vale? Bueno, pues gracias, Anabel. Espero que la explicación sirva porque esto es, lógicamente, es un error muy frecuente cuando se lee un curso de milagros, ¿no? Y si estás atento a que se expresan diferentes niveles, pues hay muchas de las contradicciones aparentes que se deshacen porque entiendes qué es lo que está hablando específicamente, ¿no? Bueno, entonces nos dice: mas una sombra no puede matar. ¿Qué es una sombra para los que viven? Basta con que la pasen de largo para que desaparezca la idea de la muerte. La pasen de largo, ¿vale? Y dice, ahora ya muy poéticamente, ¿y qué ocurre con aquellos cuya consagración no es a la vida? Los pecadores, entre comillas, enlutados. Soy pecador, merezco castigo y merezco la muerte. Los pecadores enlutados. El lúgubre coro del ego. Quienes se arrastran penosamente en dirección contraria a la vida, tirando de sus cadenas y marchando en lenta procesión en honor de su sombrío dictador, señor y amo de la muerte. Leído rápidamente. ¿Y qué ocurre con aquellos cuya consagración no es a la vida? Los pecadores enlutados, el lúgubre coro del ego, quienes se arrastran penosamente en dirección contraria a la vida, tirando de sus cadenas y marchando en lenta procesión en honor de su sombrío dictador, señor y amo de la muerte. Fijaos, mental, la obsesión con la idea de la muerte. ¿Y qué pasa con los que están obsesionados con la idea de la muerte? Significa esa pregunta. Toca a cualquiera de ellos con las dulces manos del perdón y observa cómo desaparecen sus cadenas junto con las tuyas. Toca a cada uno de ellos con las dulces manos del perdón. No existe la muerte. No existe la muerte. No te preocupes. En cuanto se logra comprender intelectualmente, comienza el proceso por el cual, a partir de ahí, tirando de ese hilo, se va integrando y va superando el obstáculo de la atracción por la idea de la muerte y, por lo tanto, has superado un obstáculo a la paz y te viene la paz. Y que te venga la paz no es solamente que te viene la sensación de paz, es que te viene la experiencia de paz, porque cuando tú tienes la sensación de paz, quiere decir que has modificado el sistema de creencias limitantes que tenías. Y como el pensamiento genera la emoción, el comportamiento y el comportamiento, la experiencia, cambia tu experiencia de vida. Entonces, la paz tiene un efecto absolutamente transformador de tu experiencia. No puede ser de otra forma. Me dice Beatriz. Sí, esta es la siguiente pregunta. Dice Iván, disculpas, me quedé con los niveles. ¿Cómo se hace para darse cuenta en qué nivel está escrito? Bueno, bien. Se da uno cuenta de en qué nivel está hablando el curso cuando comprende sencillamente que hay un nivel de tu mente que decide, por ejemplo, hay un nivel de tu mente que decide identificarse con la creencia en el pecado, la culpa y el miedo.
Y de ahí sale el siguiente nivel de la mente, que es el ego. Este segundo nivel olvida que el primero ha decidido. Luego el ego, como ya está identificado con la creencia en el pecado, la culpa y el miedo, es decir, ya cree que es pecaminoso, culpable y miedoso, determina otras experiencias para vivir en otro nivel mental inferior. Y este nivel mental inferior olvida que el ego lo ha diseñado. Y entonces así vamos bajando nivel tras nivel, de forma que la mente decide identificarse con la oscuridad y el siguiente nivel de la mente lo olvida. Este siguiente nivel de la mente decide y el siguiente lo olvida. Y así, hasta que llegamos a una experiencia como esta en el plano físico. ¿Por qué nos parece real? Porque este nivel de la mente ha olvidado que otro nivel de la mente lo ha diseñado. Decidió vivir esta experiencia y hizo que este nivel que la vive lo olvide. Es como lo de las muñecas de Matrioska. La muñeca grande que contiene a las pequeñas. Hasta que la pequeñita de todas, la última, es esta conciencia de vigilia que está viviendo esta experiencia. La muñeca pequeñita no sabe que forma parte de las otras. No sabe que hay otros niveles de la mente que han tomado decisiones. El curso, una vez que comprendes esto, se refiere a diversos niveles de la mente, a los que deciden y a los que experimentan olvidados. Entonces, el cuerpo físico es real para el nivel de la mente que experimenta este último, que cree que es un cuerpo. Por eso te dice que el cuerpo se cura, pero que el cuerpo se cura no es ni más ni menos que ir al nivel de diseño y modificar de alguna forma la identificación con la culpa, liberarse de la creencia en el castigo y que el nivel este de aquí que está viviendo esa experiencia no ponga de manifiesto el castigo como una enfermedad en el cuerpo. ¿Vale? Si está comprendido, fenomenal. Si no, seguimos insistiendo porque esto es clave. Es fundamental entender esto. Fundamental. Si esto se entiende, de verdad, se clarifica tanto todo que todo lo demás ya es como contar números del 1 al 100. ¿Vale? Dice Patricia, es un tema que me mueve mucho. Dice, gracias Iván, ojalá nos regales una charla sobre ese tema, sería formidable. Me refería específicamente al capítulo 28.2.11.4. Bueno, vamos a mirar cuál es el 28.2.11.4. La inversión de efecto y causa. Es el 2 del capítulo 28 y el punto 11 y la frase 4. De este modo el cuerpo se cura gracias a los milagros, ya que estos demuestran que la mente inventó la enfermedad y que utilizó al cuerpo para ser la víctima o el efecto de lo que ella inventó. Perfecto, Patricia, esto es lo que estamos diciendo. Así de claro y así de sencillo. Capítulo 28, epígrafe 2, punto 11, frase 4. Fenomenal. Muy bien, pues... Beatriz, insistimos un poquito para clarificar la idea. A ver, un curso de milagros, cuando te habla desde el nivel de la mente que no sueña, de la parte de tu mente que aún está unida a Dios, te habla de lo que eres. Eres una extensión de la mente divina, eres amor, eres espíritu puro, eres ilimitado, estás en el conocimiento, estás en comunicación universal con el resto de la filiación, estás en pura abundancia, no hay necesidad. Nivel máximo, nivel de la realidad, nivel de lo que eres. Cuando un curso de milagros te dice
porque si enfermas, porque si atacas, porque si condenas, porque si resulta que hablas con tu pareja y entonces nivel profundo del sueño. Fíjate que el curso está hablando de algo que no eres realmente, pero habla desde el nivel de la mente que está viviendo esto como una realidad, no desde el nivel de la mente que no está soñando y que está en su estado original. ¿De acuerdo? Hay que ver el curso a qué se refiere, a qué nivel se refiere cuando habla, para evitar esa confusión de niveles de la cual nos previenen los primeros capítulos. Fenomenal, Beatriz. Pues si alguien más tiene alguna duda, ponemos algún otro ejemplo para que se entienda. Mientras vamos a continuar. Bien, esa pregunta, ¿y qué ocurre con aquellos que siguen obsesionados con la idea de la muerte? Dicha de forma muy poética, como la hemos leído desde la frase 4, es la frase 4 de este punto 2. Toca a cualquiera de ellos con las dulces manos del perdón y observa cómo desaparecen sus cadenas junto con las tuyas. Si tu ejemplo pudiese calar en la mente del otro, dice el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo en ti pudiese hacer que el otro se reidentificase con el Espíritu Santo en él, a través del ejemplo que das tú, de tu comprensión, ese ejemplo que la otra persona puede ver en ti, de que has abandonado completamente la idea de la muerte. Eso es algo que en la interacción, en las relaciones, bueno, pues si tú has abandonado la obsesión de la idea de la muerte, cualquiera que te rodea de una forma más o menos frecuente, llegará un momento en que se dé cuenta, porque eso al final se pone de manifiesto en la experiencia, y esa persona al principio se sentirá atraída y dirá, me atrae algo de esta persona. Finalmente irá descubriendo qué es lo que le atrae, tu completa y absoluta ausencia de preocupación por esas cuestiones. Y entonces empezará a aceptar para sí esa despreocupación. Ni siquiera tiene que ser una persona cercana a la espiritualidad, mucho menos un estudiante de un curso de milagros. Simplemente ese ejemplo hará que toques a cualquiera de los que están obsesionados con la idea de la muerte con las dulces manos del perdón, y observarás cómo desaparecen sus cadenas junto con las tuyas, porque además esa interacción en la cual dos personas en su relación deciden vivir juntas este proceso de evolución espiritual que implica el darse cuenta de qué es lo que está ocurriendo, al vivirlo juntas se refuerza en ambas. Por eso dice el curso que la relación especial, nuestras relaciones cotidianas, son un campo de aprendizaje extraordinario. Porque juntos ese aprendizaje se refuerza. ¿Por qué? Fijaos, esto tiene una explicación muy sencilla. Daos cuenta de que, aunque en estas experiencias parecemos separados, fíjate, nivel de la mente de la muñeca pequeñita de conciencia de vigilia, aunque aquí parecemos separados, en el nivel de la mente que diseña, ahí la mente es una y diseña en conjunto. Por lo tanto, estos cuerpos son manifestaciones de la misma mente que ha lanzado roles a vivir como cuerpos separados. Ha lanzado roles mentales que han olvidado aquí que hay otra parte de la mente que lo decidió. La otra parte de la mente
podría llegar el caso incluso extremo de que las dos personas que aquí se relacionan fuesen fragmentos mentales de la misma identidad arriba. Arriba, por decirlo de alguna forma. Fijaos, podría ocurrir que las dos personas que se relacionan fuesen fragmentos de la misma identidad. ¿De acuerdo? De hecho, bueno, pues hay otras canalizaciones que nos cuentan que eso ha ocurrido ya en la historia y en fin. Bien, por eso la interacción de la relación es tan potente a la hora de esta práctica, de este entrenamiento mental, de esta evolución espiritual, de esta transformación de la percepción, corrección de la percepción, es tan potente porque el que estén separadas es solo ficticio, es un simbolismo de separación dentro de una secuencia del sueño. En realidad, la mente que diseña en conjunto. Y todo ese diseño se pone de manifiesto en todos los fragmentos de esas mentes que diseñan en conjunto en este nivel del sueño, cada una creyendo que es un cuerpo. Y todas esas mentes, en diferentes niveles, van prediseñando estas secuencias del sueño. Es complejo porque el ego es complejo, pero en el fondo es muy simple. ¿De acuerdo? Muy bien, pues toca a cualquiera de ellos con las dulces manos del perdón, dales tu ejemplo y observa cómo desaparecen sus cadenas junto con las tuyas. Hay una evolución mutua, un reconocimiento del espíritu en la mente de ambos. Y ese reconocimiento refuerza esa reidentificación con el espíritu, con estos nuevos conceptos. Ve cómo se despoja del ropaje de luto con el que iba vestido a su propio funeral y óyele reírse de la muerte. Vuelve a decirnos en tono poético Jesús. Ve cómo se despoja del ropaje de luto, ve cómo se despoja de esa obsesión con la idea de la muerte. La muerte, que vamos a morir y vamos a sufrir y tal y cual. Ve cómo se despoja, cómo sonríe, cómo vuelve a sonreír porque ha superado un obstáculo a la paz. Ve cómo se despoja del ropaje de luto, la obsesión con la muerte, con el que iba vestido a su propio funeral. Toda su vida se iba ya encaminada a partir de la mediana edad. Uy, sí, ya soy mayor, sí, ya a mí, ya lo que me queda, lo poco, porque claro, ya dentro de nada vendrá la enfermedad y la muerte y no sé qué. ¿Cuántas personas oímos expresarse en esos términos? Pues el hipocondríaco es un claro ejemplo de esto que está diciendo tan poéticamente Jesús, ¿no? Y óyele reírse de la muerte. Esa es la indolencia que digo yo que, joder, pues no me afecta, porque como ya lo tengo muy trabajado, pues no me afecta tanto lo de la muerte, no me afecta tanto. Entonces, oye, pues ves que no me duele, pues oye, si quieres finjo y me duele un montón. Y óyele reírse de la muerte. Óyele reírse de la muerte. Es esa indolencia que se empieza a apreciar. Gracias a tu perdón, a tu forma de darte cuenta de que esto es una ilusión y de que no hay muerte, gracias a tu perdón, que es eso, puede escapar de la sentencia que el pecado quería imponerle. La sentencia que el pecado quería imponerle es que su identificación con esa creencia de ser pecaminoso y por lo tanto sentirse culpable le hace diseñar experiencias de castigo porque se cree culpable y cree que merece ser castigado. Gracias a tu perdón, a tu nueva visión que le trasladas a él y él puede aceptarla, puede escapar de la sentencia que el pecado quería imponerle, de ese autocastigo que nos estamos imponiendo. Esa persona de tu relación, con tu ejemplo, superará la obsesión por la muerte, porque verá
en ti tu inocencia, la aceptará para sí, dirá yo también quiero eso que veo ahí, y lo que verás será tu inocencia, que es el reflejo del espíritu, que es un aspecto divino en tu mente. Se verá atraído por ese reflejo. Y ya está. Y ese es el milagro. Ese es. Yo también soy inocente. Y empezará. Yo también soy inocente. Yo quiero sonreír. Yo quiero no estar preocupado. Yo quiero eso que él tiene. ¡Pum! El milagro. Y entonces, gracias a tu perdón, puede escapar de la sentencia que el pecado quería imponerle. Una autoimposición. El pecado ahí es esa parte de la mente que está identificada con la creencia en el pecado, que le impone a estas experiencias de castigo, de enfermedad y de muerte. Esto no es arrogancia. Fijaos, esta frase es importante. Esto no es arrogancia. Esto es la voluntad de Dios, porque Dios es vida y tú eres vida. Y Dios crea para que se viva. Esto no es arrogancia. Mira qué arrogante. ¿Tú qué te crees? ¿Que estás por encima de la muerte? Te pueden llegar a decir algunos. ¿Tú qué te crees? ¿Que no te vas a morir? ¿Tú por qué? ¿Tú qué te has creído? ¿Qué? Pues no es arrogancia. No es arrogancia abandonar la idea de la muerte. Por eso dice, no es arrogancia, porque Jesús es consciente de la reacción que se puede tener ante una persona que ha abandonado la idea de la muerte. ¡Ja, ja! Mira, tú eres medio tonto, ¿pero qué te crees? ¿Que no te vas a morir? Abandonaré el cuerpo, pero no me voy a morir. Bueno, en fin, es una parodia, ¿eh? Esto no es arrogancia, es la voluntad de Dios. Dios es vida. Su voluntad siempre ha sido la vida. Somos nosotros los que queríamos experimentar estas cuestiones que estamos experimentando. ¿Qué podría ser imposible para ti que elegiste que su voluntad fuese la tuya? Bien, aquí vuelve a hablar del nivel de la mente que está fuera del sueño. ¿Qué podría ser imposible para ti que elegiste que su voluntad fuese la tuya? Nos está hablando de ese nivel de la mente que está fuera del sueño, porque daos cuenta que fuera del sueño no hay tiempo. Fuera del sueño es una eternidad. Una eternidad es un presente continuo. Fuera del sueño ya hemos vuelto todos. Hemos regresado. Y por eso, cuando el curso nos habla en este nivel, dice, ¿qué podría ser imposible para ti que elegiste ya que su voluntad fuese la tuya, evolucionaste, saliste del sueño y aquí estás a las puertas de nuevo del cielo, que es la integridad de la mentalidad uno con Dios? Se puede hablar en este nivel y referirse a que el tiempo ya no existe, fijaos. En el nivel de fuera del sueño no hay tiempo. Por eso nos habla como si ya hubiésemos retornado. ¿Qué podría ser imposible para ti? Que elegiste que su voluntad fuese la tuya. Ya lo hiciste. En la eternidad ya se acabó el sueño. En el nivel de la mente que recuerda todavía, que sueña, aquí estás, que parece que estás en el tiempo, diseñando en los sucesivos niveles de la mente que sueñan, secuencia tras secuencia, en diferentes niveles del sueño. Esta es una de ellas, ¿vale? ¿Qué significado podría tener la muerte para ti? Vuelve a hablar en este nivel. Tu dedicación no es a la muerte ni a su amo. Ahora va bajando otra vez. Cuando aceptaste el glorioso propósito del Espíritu Santo en vez del ego, vuelve a subir. Renunciaste a la muerte y la sustituiste por la vida. Porque ya todos hemos regresado del sueño en la eternidad, aunque aquí dentro del sueño seguimos en el cono del tiempo.
Pero Jesús ahora habla desde el nivel de fuera del sueño, desde el nivel de nuestra naturaleza original. Ya sabemos que ninguna idea abandona su fuente. Somos ideas de una mente divina que es amor y que es vida. Somos extensiones, pensamientos de esa mente divina que es amor y que es vida. Tan fantásticamente configurados que somos existencias independientes, capaces a su vez de tener otros pensamientos, que son esas creaciones de las que habla el curso. Ya sabemos que ninguna idea abandona su fuente, y la muerte es el resultado del pensamiento al que llamamos ego. Es la puesta de manifiesto del deseo del ego de vivir todo lo opuesto a lo que somos originalmente, que somos vida eterna. La puesta de manifiesto dentro del sueño del deseo del ego de vivir lo opuesto a lo que somos, que es vida eterna, es la muerte, es el símbolo de ese deseo del ego de oposición. Y la muerte es el resultado del pensamiento al que llamamos ego, tan inequívocamente como la vida es el resultado del pensamiento de Dios. Muy bien. Ya no leo más. Hemos llegado a este subepígrafe que es el cuerpo incorruptible. Es casi la hora. Me pregunta... Gracias, Lupita. Me pregunta Sol, ¿en qué año llegó UCDM a tu vida, hermano? Bueno, Lupita, Sol, me voy a reservar esa respuesta, ¿vale? Porque digamos que no aporta nada a todo esto y lo único que puede traer es interpretaciones sesgadas de por qué estamos haciendo esto ahora mismo aquí. Bueno, sencillamente un curso de milagros, igual que cualquier enseñanza pues basada en la verdad, aparece cuando uno está dispuesto. Y uno está dispuesto cuando lo decide. Y uno lo suele decidir cuando se harta de sufrir. Y se harta de sufrir aquí. Porque desde aquí, toda esa planificación que se ha realizado, digamos que está de alguna forma satisfaciendo ese deseo de esta mente completamente identificada con la oscuridad de sufrir, y según se va satisfaciendo, se va soltando esa identificación con el ego, que gracias a esas ayudas de la otra parte de la mente que aún sigue unida a Dios, que nos van viniendo, y gracias a ese aspecto divino que tenemos dentro del sueño, que es el Espíritu Santo, va aflojando, y cuando aflojas esa identificación con la oscuridad, permites que llegue una información que te haga despertar. Y ese es el momento en el que llega todo esto a la vida de cada uno. ¿Vale? Pues de nada, Anabel, espero que sigas estando por aquí. Dice, gracias Iván, primera vez que te escucho en vivo, ya te he escuchado en las clases anteriores, muchas gracias. Bueno, pues ojalá sigamos aquí pudiendo compartir y bueno, pues yo subiré los vídeos igualmente. Y bien, pues nada más. Si no tenemos más preguntas, vamos a dejar la sesión. Y el día siguiente comenzaremos con el cuerpo incorruptible. Muy interesante también. Vamos a terminar de clarificar cómo podemos superar este tercer obstáculo y empezar a sentirnos fantásticamente bien, maravillosamente bien, tranquilos, confiados, jubilosos, dichosos. Pues nada más, muchas gracias a todos y lo dejamos en este punto. Prospector UCDM.